Para comenzar, pues tenemos que decir que pues Cuba es una república socialista cuyo sistema educativo está en función del Estado. Es decir, que este es el que orienta, el que fomenta y el que promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones. La estructura del sistema educativo cubano pues se organiza desde la educación preescolar, que está dirigida a niños de 5 años más o menos en promedio. Después sería la educación primaria, que tiene una duración de 6 años, como la nuestra, de primero a sexto grado. Posteriormente seguiría la educación secundaria, que incluye una educación secundaria básica de séptimo a noveno grado, y aquí entra la educación preuniversitaria, que es de décimo a doceavo grado. Y pues posterior y por concluir la educación sería la educación superior, que pues aquí son las universidades o centros de formaciones técnicas. El sistema educativo en Cuba tiene un enfoque en la equidad y en la calidad educativa, por lo que la educación es gratuita, desde la educación preescolar hasta la educación superior, que esto pues vendría siendo hasta un posgrado. Esto se puede llevar a cabo ya que Cuba invierte alrededor de un 12-13% de su Producto Interno Bruto en materia de educación. Es importante mencionar que Cuba es de los países que tienen una tasa de alfabetización muy alta, de las más altas en el mundo. De hecho, está rozando el 100% de la tasa de alfabetización. Bueno, considero que tenemos varias similitudes. Las que más destaco es que la educación se considera un derecho para ambos países. Está de hecho estipulado tanto en la legislación cubana como en la legislación mexicana. La educación también se garantiza que es gratuita y obligatoria en los niveles básicos y de medio superior en ambos sistemas educativos. Asimismo, pues se considera que ambos países enfatizan en lo que es la formación docente. Se considera que pues los dos países reconocen que es importante preparar para la docencia a los maestros, aunque los métodos que utilizan creo que son un poquito diferentes, siendo el de Cuba pues más como centralizado y especializado en este ámbito. Otra parte también importante es que se fomentan en ambos sistemas educativos la enseñanza de los valores cívicos y sociales, así como en la cultura. Pienso que el enfoque que manejan es un poco diferente, pero ambos países le dan mucha relevancia a la formación en estos aspectos. También han implementado programas para mejorar el aprendizaje. En México tenemos el programa escolar de mejora continua, y en Cuba tienen varios que se llaman Colección Multisaber, Colección Futuro, y hay más, creo. También, con la llegada de la pandemia, se tuvieron que crear programas para potenciar el aprendizaje en casa o desde el hogar. Y en México tenemos este programa que se llama, de hecho, Aprende en Casa, que se veía a través de YouTube y diversas plataformas. Y en Cuba tienen uno muy parecido que se llama Educa a tu hijo. También han diseñado pues aplicaciones móviles, websites y programas televisivos que han sido educativos, como en México, que está la red EduSat, que comparte pues material educativo para todos los profesores, y en Cuba está uno que se llama Cuba Educa. Una de las diferencias es el acceso a la educación superior. En Cuba, la educación universitaria es completamente gratuita, mientras que en México, aunque existen becas, el acceso a la educación superior pública es más competitivo y las universidades privadas son costosas. Otra diferencia es en el enfoque pedagógico. El sistema educativo cubano tiene un fuerte enfoque ideológico y político relacionado con el socialismo, mientras que en México, aunque tiene un enfoque nacionalista, es más plural y diverso. Nos menciona que otra diferencia es la desigualdad en la educación. En México se enfrenta a una gran desigualdad en términos de calidad educativa, especialmente en áreas rurales.
mientras que en Cuba el sistema es más uniforme y centralizado. En México existe la desigualdad en el acceso a recursos educativos en zonas rurales y urbanas marginadas, una desigualdad en el acceso a la educación superior, la baja calidad de las competencias de los estudiantes, sobre todo en la comprensión lectora e inglés, la infraestructura insuficiente en zonas marginadas, el cierre prolongado de las escuelas a causa de COVID-19, los recortes presupuestarios y finalmente hablamos de bajos sueldos para los maestros. Si hablamos acerca de Cuba, sus desafíos son principalmente la falta de profesores y recursos, la baja remuneración de los mismos, la inmigración de los estudiantes, la marginación, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y la deserción de la escuela a causa de los cada vez más frecuentes embarazos en adolescentes. Finalmente hablaremos acerca de las oportunidades. Por ejemplo, en México existe el programa Cero Reprobados para evitar la deserción escolar, la fomentación de la educación bilingüe y el desarrollo de habilidades digitales. Está promoviendo alianzas entre el sector público, privado y organizaciones no gubernamentales para fortalecer la infraestructura educativa, la formación de ciudadanos con valores democráticos y el acceso a oportunidades laborales. Por su parte, Cuba está promoviendo el acceso a la educación gratuita y universal. El gobierno cubano considera la educación como una prioridad, ha desarrollado programas educativos de alcance internacional como la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hablando entonces acerca de ambos sistemas educativos, podemos concluir, por ejemplo, que ambos tienen grandes oportunidades, sí, pero también grandes desafíos ante la falta de infraestructura educativa, ante la falta de formación de nuevos docentes, la falta de compromiso de los padres hacia sus hijos en edad escolar, el ausentismo y la deserción escolar, la falta de oportunidades, todo eso va mermando, creo yo, el verdadero propósito de la educación. Considero que pues no hay como un modelo o un sistema que sea mejor que otro. Pienso que ambos fueron creados y han ido modificándose en orden de pues resolver las necesidades de su sociedad y con base a pues su historia y a sus cambios sociales. Ambos países comparten el objetivo de ofrecer una educación universal y de calidad, pero enfrentan contextos diferentes que influencian el diseño y la ejecución de sus sistemas educativos. México enfrenta grandes retos relacionados con desigualdad y la infraestructura, mientras que Cuba ha logrado un acceso educativo universal, pero necesita adaptarse a los cambios tecnológicos. Sí es importante que ambos países implementen pues otras políticas educativas, pero por ejemplo, pienso que en México es importante que se dé más prioridad y atención a los sectores que se encuentran marginados, pues por el mismo sistema, ¿no? Y en la parte de Cuba siento que es importante dar como prioridad y un poco de inclusión a esta como diversidad ideológica, ¿no? Porque siento que por lo que leí, Cuba ha sido como muy cerrada en la parte de el contenido que se desea enseñar. Entonces hay mucha información que Cuba creo que no permite que la gente explore o aprenda. Entonces siento que eso también pues es un derecho, ¿no? A la libre, no solo a aprender, sino a aprender libremente. Tal vez no haya tanta libertad pues política, ya que pues al ser un país socialista pues el Estado se encarga de todo eso. Y pues igual que nuestro sistema educativo tiene deficiencias, pero creo que tanto el de ellos como el de nosotros son sistemas educativos que cumplen. Algo a recalcar y algo que creo que es muy importante del sistema educativo cubano es que la educación es gratuita desde un inicio hasta que tú termines tu educación, un posgrado, y eso creo que nos lleva mucha ventaja en ese punto. Y pues por eso mismo creo que no han cambiado nada o muy poco su sistema educativo, ya que pues como lo mencionamos, les han visto que les ha servido y por eso tienen una retención escolar y una tasa de alfabetización muy alta, de las más altas a nivel mundial.